Nosotros, bueno, como sabe, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados la desaparición de los 7 órganos autónomos, lo que se ha interpretado como un nuevo golpe a los derechos individuales en nuestro país. Y por eso le agradecemos muchísimo a Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, que nos tome esta llamada. Diputada, porque decías ayer, no es una lucha que ya se haya consumado, no es un hecho consumado, todavía hay instancias y hay una ruta además que piensan tomar ustedes para seguir luchando por la existencia de estos órganos autónomos. Tenemos ahí un Al problema, me parecer tenemos parece. una falla ahí en Sí. la comunicación. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con la diputada Ballesteros. Eh, por supuesto, hablábamos de que entre los organismos autónomos que desaparecen, pues se incluye la Coneval, se incluye el INAI y los datos personales de millones y millones de casos Así es. de mexicanos que están ahí eh, guardados o resguardados. Diputada Ballesteros, entiendo que ya tenemos la llamada restablecida. Te escuchamos, decíamos, ¿tienen todavía planes de pelear esta determinación con una controversia constitucional? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. En este viernes que ya decimos que son lunes negros, martes negros, miércoles negros, y así, ¿no? Desde que se han tomado la Constitución como un juego para instalar un régimen pues muy lejano al democrático que intentamos construir. Imperfecto, pero pues no sacas una bazuca para matar una mosca, ¿no? Que es un poco lo que ha venido haciendo Morena en estas semanas. Ayer, por ejemplo, nada más ayer, 2 votaciones constitucionales. Esto es, digamos, la seriedad con la que se toma lo que está pasando en el país. Y con este tema específicamente de los órganos autónomos, ayer se consumó la votación en la Cámara de Diputados, ya con la votación en lo particular. Se les dijo de manera muy clara que lo que están haciendo es tomando de nuevo como rehén los derechos humanos de las personas. El derecho al acceso a la información, por ejemplo, en este caso específico del INAI, más allá si te caigan bien los comisionados o no, si creas que esa es la mejor manera de que funcione un instituto autónomo, pero la autonomía había que conservarla, pues lo que te garantizan, Enrique, por ejemplo, es tu derecho al medio ambiente sano, ¿no? O tu derecho a la salud. Ahora, ¿cómo te vas a enterar que Pemex contamina en el aire que estés respirando en la ciudad? No va a haber manera nunca de que te respondan. ¿Cómo te vas a enterar de qué está contratando las Fuerzas Armadas, si son lápices o es obra pública o es armamento, que de por sí no contestaban lo que querían con pretextos de seguridad nacional? ¿O cómo te vas a enterar si hay vacunas para tus hijos en los centros de salud? Es decir, esto es a lo que se traduce que no haya acceso a la información, por eso hay una violación de derechos. Ayer se dio la batalla por parte de las distintas oposiciones. Para el Movimiento Ciudadano fue muy claro nuestro voto en contra. De hecho, nuestra coordinadora Ivonne Ortega develó ahí mismo el abusómetro de Morena, salió en varios diarios publicado, en donde pues cada vez más el abuso de poder va escalando justo a este régimen autoritario de partido hegemónico. Es una realidad, ya no tenemos por qué dudarlo. Ahora, ¿qué queda por hacer, no? Porque es la pregunta. Y yo tendría como 3 reflexiones en la mesa. La primera, personalmente metí ya un amparo hace 2 semanas, de hecho se lo fui a entregar a los distintos órganos autónomos para que estuvieran enterados. Es un amparo previo, o sea, lo que hicimos ahora fue distinto a la reforma judicial, que fue después de que ya se había consumado. Lo hicimos antes, porque uno de los argumentos que dio la Suprema Corte para no entrarle al tema es que ellos ya no podían entrar con asuntos consumados por el constituyente permanente. Pero ¿qué pasa cuando lo haces antes? Porque al final es inconstitucional la reforma, atenta contra el primero constitucional. Entonces, antes de que se consumara metimos el amparo, entonces ese es un proceso que está corriendo y veamos ahora hasta dónde llega por esa vía. Estamos en momentos inéditos, entonces hay que hacer el uso también, Sí. por supuesto, de las herramientas legales inéditas. Y por Es el que otro también se han lado, acotado, Enrique, ¿no? Estos recursos, diputados. O sea, se ha acotado la posibilidad de presentar una controversia constitucional a reformas constitucionales. O sea, se han limitado los recursos legales que tienen los ciudadanos para, pues, desafiar medidas que puedan considerarse inconstitucionales. así es, y no solamente con los amparos, por ejemplo, como los que hoy estamos viendo en contra de la reforma judicial. Recordaremos que hace un año a mí me tocó como senadora de la República votarlo en contra, pues de quitar los efectos generales a los amparos. Y eso pues a mí es violatorio de todos los derechos humanos de todas las personas, porque pues ahora quien no se pueda defender no tenga dinero para ampararse,
pues no va a poder nunca ser beneficiario de un amparo que se meta, por ejemplo, por una afectación de derecho a la salud. Si se les contamina una laguna, pues ese efecto de quien se ampare ya no le aplica a toda la población, nada más a quien se amparó. Entonces, bueno, ese tamaño es lo que está sucediendo. ¿Qué queda? Que para mí es el camino más, y lo hemos hablado con muchos juristas, es el camino más firme. Pero aquí sí se requiere de determinación, de que no haya tibiezas y que cumplan también con su papel de defender los derechos de las personas para los que trabajan. Los órganos autónomos se pueden generar un proceso de controversia constitucional, cualquiera de los 7 o cualquiera de los órganos estatales. Por eso digo, fuera tibiezas también, así como le decíamos a Morena ayer, fuera máscaras, lo que a ustedes les estorba son los derechos humanos para instalar su régimen, y ya díganlo de una vez, ¿no? La cuarta transformación y instauración pasa por quitar los derechos humanos en el país, pues que lo asuman entonces de una buena vez. Laura. Aquí sí diríamos, fuera tibiezas también de los órganos, pueden presentar una controversia, que lo hagan. Laura, te saluda Paco Almaraz. ¿A qué atribuyes que Morena o la 4T, teniendo todo el poder, todo el tiempo, todas las ventajas, esté acelerando tanto estos proyectos? Pues me parece que están con prueba y error, generando hasta dónde pueden estirar la liga con el poder que creen que se les otorgó en las urnas, porque es un poder artificial. Además, recordemos que el Tribunal Electoral les regaló esta sobrerepresentación a través del Verde y del PT. Entonces, a mí me parece que están jugando a la prueba y el error. Yo creo que están jugando también a pues cercar a la presidenta de la República, distintas fuerzas de Morena. La primera pregunta que yo haría aquí es, ¿qué está pasando con Morena? La primera gran pregunta que habría que hacer, porque estas prisas pues responden a sus prisas internas, no a las del país. El país, claro que necesita reformas. Somos reformistas en Movimiento Ciudadano. Personalmente me he asumido siempre como una reformista. Pero de nuevo, los problemas que tiene el país no se resuelven destruyendo los derechos humanos de las personas. ¿Qué les vamos a dejar a las siguientes generaciones? Hace unos días me fue a visitar mi hijo de 5 años en la Cámara de Diputados. Tenía yo un viaje y ya no lo veía. Y mientras estaba el niño conmigo ahí, y estábamos teniendo un momento en donde le mostraba lo que hacía su mamá en el trabajo, en ese momento se estaba votando la ampliación del catálogo para la prisión preventiva oficiosa. En ese momento. Entonces, eso es lo que está sucediendo en nuestras vidas todos los días, nuestra vida familiar cotidiana, y de fondo esta devastación de herramientas básicas para proteger nuestros derechos. Por eso, insisto, la controversia constitucional es hoy la única herramienta firme. Los únicos habilitados para hacerlo son los órganos autónomos. Eso es donde tendrían ellos que estar dando la batalla, locales o los federales. Y en una controversia constitucional son 5 ministros de la Corte los que se tienen que pronunciar. Entonces, de oportunidades, pero tienen ellos que asumir también un rol en donde, claro que son defensores de derechos de las personas, tendrán que asumirse como tales. Sí, no, y el contraargumento de que no desaparece el INAI, simplemente pasa a formar parte de esta Secretaría Anticorrupción, pues me parece que se desmorona cuando se atiende el espíritu autónomo que debería de tener justamente la rendición de cuentas y el derecho a la información pública en una democracia como en la que vivimos. No puede el gobierno autofiscalizarse y decidir desde el gobierno qué sí y qué no es un derecho de información pública para sus ciudadanos. Y Hola, como dices, ya lo recuperé. Sí. Pues sí, Sí, por ahí no pueden ser juez y parte, ¿no? Sí, que eso es lo que se están planteando justamente, ¿no? En fin, pues diputada Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, como siempre un gusto escucharte y gracias por estos minutos en tiempo real. Enrique, igualmente, y miren, yo no lo digo yo, lo dice Molotov, si le das más poder al poder, más duro te van a venir y ya sabemos que sigue, ¿no? Entonces, por eso hay que acotar, por eso los contrapesos, por eso hay que delimitar, por eso pues este país tardó tanto tiempo en sacudirse el priato, y pues hay que darle la bienvenida ahora con la cuarta transformación de nuevo. Pues sí, estaremos sin duda muy atentos a esta información y sobre todo pues a lo que pueda generarse desde la oposición para tratar de evitar la desaparición de estos organismos autónomos y de sus funciones tan importantes. Muy buenas tardes. Gracias, diputada. Gracias, buenas tardes.